llamo Teresa Silveria Chayash López y mi esposo se llama Juan José Tezucún. Y como te dije, mi familia nacieron 5 hijos. De los 5 hijos tengo dos mujeres y 3 varones, son 5. Pero todos han crecido y todos han hecho su familia. Lo poco que tenemos maicito, frijol, arrocito, platanitos, un poco de todo, pero ahí vamos, cosechamos frijol, vendemos frijol, tenemos maíz también y de eso nos vamos ayudando. Pero para darle, como te digo, darle estudio, yo trabajaba, yo cocinaba. Y así sacamos adelante a nuestros hijos. Y así llegamos a tener nuestra cosita. Y nos conformamos con los poquitos que tenemos. Y aquí tengo a Kenzie, Valeria y Naomi, que es mi tercera hija. Mis abuelos, mi mamá me enseñaron, entonces yo aprendí a hacer muchas cosas. Y yo enseño a mis hijos, a mis hijas, cómo preparar las cosas. Yo estoy trabajando con el área de comida, que es lo que más me gusta hacer, cocinar. Entonces estoy usando productos locales, consigo los productos en el área, con mis vecinos, con mis amigos. Ellos cultivan, yo compro. Entonces cuando vienen los visitantes, entonces yo uso estos productos orgánicos. Ya del mercado pues voy a comprar algunas cosas que no tengo acá, que no podemos cosechar, pero que la mayoría es producto local. Eso es parte de... Esa parte me gusta mucho. Aquí es selva. Este es el árbol de Ramón. Ujú. Ese es el fruto de oro de los mayas. Ujú. Ahora se han hecho estudios de esta fruta y es una fruta rica en calcio, minerales, potasio. Reúne todas las propiedades que el organismo necesita. Esta planta se llama chaya. Es una planta que usaban mis abuelitos y los abuelitos de mis abuelos y luego mi mamá. Yo siempre miraba que en la cocina de mi abuela comíamos esto en ocasiones especiales. Muy bien, saludos a nuestros amantes. Esto es raíz, ¿sí? Ese es el tubérculo, macal. Esa es la raíz de la planta. Le vamos para cocinarlo le vamos a quitar toda la cáscara. Entonces, pero igual quiero lavarlo. Hace 2 años me invitaron para ir a un concurso de comida petenera, como rescatar nuestras comidas. Entonces fui a participar a este concurso y ganamos el primer lugar. Primero, el macal es el tubérculo que vimos que tenemos en el jardín. Los plátanos son plátanos que igual cosechamos en la casa. Y las hierbas, la hoja de chaya, espinaca, hoja de Santa María y Ramón, también lo cosechamos en la casa. Tenemos en el patio. Y los frijoles que igual mi papá cosecha o a veces cuando no tenemos pues igual compramos, pero la mayoría de cosas lo tenemos en la casa. Tenía mi pequeño localito para hacer un pequeño restaurante, empezó así, con el papá de mi nena. Fuimos a trabajar a otro pueblo y reunimos un poco de dinero para un pequeño ahorro y abrir el pequeño restaurancito. Y entonces estamos trabajando, pero igual el lugar es pequeño, el pueblo es pequeño y no había mucha manera de lograr vender. Entonces él tuvo que irse a otro lugar para trabajar
y yo me quedé en la casa con mis nenas, con las dos nenas. Entonces, después de un tiempo, el papá de mi nena falleció. Entonces ya me quedé con el proyecto, con el restaurancito sola. Pero mi papá nos dio una propiedad, mi papá me dio una casa para que estuviera con mis nenas, las nenas y yo y papá y la nena. Pero entonces ya me iba a trabajar a la orilla del lago, ponía una pequeña churrasquera, un pequeño grill, y ahí hacía tortillas de harina, como las que comimos la última vez. Y entonces estaba vendiendo cuando llegó un amigo americano, y él compraba siempre, todos los días compraba. Entonces dijo, Kenzie, pero ¿qué estás haciendo? Vendiendo. Entonces me dice, ¿y tienes una cama en tu casa? Un espacio libre en tu casa. Y le dije, sí tengo, le dije, sí tengo, ¿y para qué necesito un espacio? Me dijo, es que tengo una japonesa que quiere un lugar para dormir y también para ayudarte. Y yo le dije, pero no creo que mi casa le guste. Y me dijo, ¿por qué? Porque solo tengo un cuarto grande y en la sala tengo una pequeña cama. Y me dijo, bien, pero yo creo que sí le va a gustar. Y te digo, solo tenía 4 mesas y 16 sillas. Y cama solo tenía una cama que quedaba. Pero mira, después ya los chicos empezaron a llegar, empezaron a decir, bueno, me preguntaban qué ideas, cuáles eran mis sueños. Decía, pues, tener más espacio para recibir más personas. Entonces tenía otras camas. Entonces empecé a repartir cama como esta acá, esta acá, esta acá. Y algunas que no podíamos ponerle 2 colchones, entonces conseguía block, el concreto, 4 concretos o 6 concretos y sobre un colchón. Y las personas estaban felices. Sí. Y cuando ellos me escribían y decían, Kenzie, necesito un lugar para dormir. Y yo contestaba, no tengo, porque no tengo una cama. Y me impresionó mucho eso cuando yo dije, no tengo una cama. Y me dice, no, Kenzie, no te preocupes, no necesito una cama, solo necesito un rinconcito para dormir esta noche. Y me animaba a recibir más personas, a querer tener 1 millón de amigos y aprender cada vez más. Y de aprender y compartir con ellos, no solo el idioma, sino que aprender lo que ellos pasan en su vida, lo que ellos es durante su viaje, porque me imagino que no es fácil estar lejos de tu país. Y entonces todo eso me motivó a decir, bueno, voy a hacer un guest house. Una niña de Escocia me dijo, Kenzie, tienes que hacer un guest house. Y yo le dije, ¿pero cómo? Entonces ella me hizo un dibujo, una tabla donde dice guest house Naomi.